Ya he visto Cumbres Borrascosas y debo decir que era todo lo que me imaginaba que iba a ser el libro antes de leerlo. Te explico por qué. El libro de Cumbres Borrascosas trata sobre el odio, el rencor, la maldad, sobre cómo la infancia, el cómo te traten y especialmente el dónde vivas puede llegar a convertirte en un auténtico monstruo. Y que tú, pese a ser consciente de ello, quieras que todos los que están a tu alrededor sean tan miserables como lo fuiste tú. Que les hagas daño a conciencia porque ellos te lo han hecho a ti y que aún así no te sientas mal por ello. Mucha gente piensa que el libro aborda una pasión amorosa y la realidad es que no. El libro mezcla venganza, envidia, orgullo y muchísima rabia. Y es que los personajes son todos horribles, no se salva ni uno. Y se pasan el día intentando que el resto de los personajes sientan sus mismas pesadillas. Por eso en este caso el páramo, es decir, las Cumbres Borrascosas en donde se desarrolla esta novela, funciona casi como si fuera un personaje más. Y es que para entender esta oscuridad hay que mirar un poco más allá y fijarnos en quién creó esta historia. Emily Bronte era una mujer que vivía totalmente aislada en los páramos de Yorkshire. Ella vivía en una casa cuya ventana daba directamente a un cementerio ya de por sí abarrotado. Por lo tanto, este constante recuerdo de la muerte y este entorno hostil no era nada que estuviera en la imaginación de Emily Bronte, sino que era su realidad de todos los días. De ella se dice que era una mujer muy solitaria y casi salvaje, que prefería estar ella sola paseando por los páramos antes que socializar y aguantar al resto de los personajes de la sociedad de la época. Y es toda esa aspereza de ese entorno la que terminó volcando en Cumbres Borrascosas. Y es curioso porque escribió este libro bajo el seudónimo de Elise Bell. Y eso tiene una razón muy sencilla, porque ella ya sabía que este libro era muy oscuro y muy visceral y que no esperaban que una mujer pudiera escribir algo igual. De hecho, ella murió muy joven, con apenas 30 años, sin llegar a imaginar y por supuesto sin llegar a saber que su libro se convertiría en un auténtico mito que trascendería a una gran cantidad de generaciones. Cuando se descubrió que realmente la autora de Cumbres Borrascosas era una mujer, mucha gente se negó a creerlo, justificando que una mujer joven y soltera era incapaz de tener tanto odio en su interior, y mucho menos de imaginar un entorno tan gótico y tan lleno de fantasmas como lo hizo Emily Bronte. Y es que, como te decía, cuando el libro se publicó en 1847, tuvo una acogida tremendamente decepcionante. Los lectores victorianos se escandalizaron al leer el libro porque pensaban que de alguna forma ofrecía una visión demasiado cruda de pasiones sin control. Evidentemente, pensar que esa visión que tuvo Emily Bronte hoy en día podría llegar a escandalizarnos es bastante absurdo. Acostumbrados a imágenes explícitas y ya no solo eróticas, sino también violentas sin ningún tipo de filtro, a veces resulta muy complicado entender el libro sin su correspondiente contexto. Pero esto es como todo, es como si, por ejemplo, nos paramos a pensar en la película de Orgullo y Prejuicio de 2005, que por cierto no aparece en el libro, pero que sí que incorporaron en esta versión, en la que Mr. Darcy sujeta la mano a Elizabeth cuando va a subir al carruaje. Un detalle así para la época hubiera resultado escandaloso, pero si tú no sabes este contexto y ves la película, probablemente esta escena ni siquiera te llame la atención, pero si sí que lo sabes, cuando la ves descubres que está cargada de significado. También es importante saber que, de cara a leer el libro, que Cumbres Borrascosas se considera un libro de literatura gótica, aunque sí que creo que es un libro muchísimo más complejo que resumirlo en simplemente esta categoría. Que hay elementos como el entorno hostil, la casa como personaje, Heathcliff que ejerce como villano sin ningún matiz de bondad, con una naturaleza tremendamente diabólica, y Catherine que se debate entre un aburrimiento enorme y un deseo incontrolable hacia Heathcliff, sumado a una moral de la época en la que una relación entre una señorita, aunque formara parte de una familia que no tiene ningún tipo de recurso en ese momento, y una moral de la época en la que no era concebible que una señorita blanca tuviera una relación con un gitano. Todo ello solo son algunas de las capas que tiene este libro, pero que sí que define de alguna forma toda la oscuridad que guardan los personajes dentro de sí. Y es que en la novela se exploran los límites físicos y morales, situaciones prohibidas y moralmente cuestionables que te producen rechazo y muchísima aversión. Si además tenemos en cuenta que el libro está narrado por Nellie, la dama de compañía de Catherine, y que por tanto lo que conocemos de la historia es lo que vemos a través de sus propios ojos y que eso nos supone que sea lo que realmente está pasando, hace que el libro sea todavía mucho más macabro. Y aquí es donde entra la película de Emerald Fennell. Y es que aunque el libro sea muy oscuro y tenga una gran cantidad de capas que lo hagan bastante complejo, no en leerlo, sino
el analizar todo lo que compone y todo lo que supuso este libro y lo que ha supuesto conforme han ido pasando los años, la realidad es que ha perdurado la historia bajo una pequeña nebulosa que se ha ido creando alrededor de esta historia. En este caso, lo que Fennell cuenta del libro es precisamente la idea que mucha gente tenía de esta historia, pero sin haber llegado a leerla. Y aunque sea difícil de admitir, también es cierto que la historia que nos está contando Fennell en esta película es de alguna forma tanto el recuerdo que ella tuvo de haber leído el libro como el recuerdo que mucha gente guardaba de esta historia, porque de alguna forma esto estaba vivo en el imaginario colectivo. Y a mí me parece totalmente lícito que haya decidido grabar esta versión, que aunque sí que es cierto que no se corresponde al 100% con el libro y que es una versión totalmente alterada y de alguna forma también más plana, el caso es que han pasado 200 años desde la publicación de este libro y que desde entonces muchos artistas se han animado y se han atrevido a adaptar este libro a la gran pantalla. Y en cada una de ellas hemos visto la firma del autor con diferentes matices en distintas formas. Pero llega Emerald Fennell y dice: esto es lo que yo recuerdo y esto es exactamente lo que voy a contar. Y a mí la verdad que me parece perfecto. Y es en este punto donde quizá deberíamos preguntarnos qué es lo que hace que una adaptación cinematográfica, en este caso, sea buena. Que de alguna forma plasme de manera literal lo que cuenta el libro, o que por el contrario coja como base esta historia y cree algo diferente. Es cierto que en la película no vemos rastro de los sentimientos de Emily Bronte, tampoco de la complejidad de la historia, pero sí que creo que vemos una historia que, aunque sea mucho más simple, sí que funciona como película. No es que sea original, ya lo hemos visto en muchísimos formatos, en libros, en películas, series, etcétera, pero eso no quita que siga funcionando todavía. De hecho, cuando fui al cine me sorprendió que cuando terminó la película gran parte de la gente que estaba en las butacas estaba llorando de forma desconsolada, y eso ya dice mucho. Y sí, lo que ha hecho el autor aquí ha sido coger a dos personajes, quitarle capas y contar una historia mucho más sencilla de lo que es la novela original, porque ella se ha querido centrar en su historia de amor. Y sí, aquí sí que digo historia de amor, una historia que quizá no está tan presente en los libros, pero aquí le da muchísima más importancia. En esta adaptación lo primero que encontramos es un Heathcliff muchísimo más dulcificado. Supongo que si no has leído el libro no entenderás del todo esta comparación, porque es cierto que en la película lo vemos tan loco de amor que es egoísta y que la pasión que siente por Catherine le lleva a atravesar ciertos límites que podrían ser bastante cuestionables, ya que ella está casada y pese a ello la busca y la provoca constantemente. Además, en la película deja bastante claro que no tendría ningún reparo en acabar o, digamos, eliminar cualquier obstáculo que se ponga por medio de su relación. Al igual que en el libro, Heathcliff también conoce el odio y el miedo, pero aquí lo vive de una forma más heroica. Y es que él protege a Catherine frente a las agresiones de su padre y también intenta protegerla de ese ambiente tan cargado de tanto odio y tanto miedo que en este caso solo en la película genera el padre. De hecho, él como que da a entender que solo se queda allí, que no se escapa por ella. Y de hecho, su única versión más malvada es la que le dedica a Isabela. Pero en este caso pide permiso, disfruta y ejecuta todo ello con la aprobación de Isabela, donde ambos se divierten y forman parte del mismo juego. Por su lado, Catherine, aunque sí que resulta algo caprichosa e infantil, como vemos en el libro, no nos muestra su maldad ni sus debates morales. Ya no solo de clase, porque aquí sí que le cuenta a Elena que si de alguna forma eligiera a Heathcliff, que lo ve como una posibilidad real, tendría que llegar a mendigar porque básicamente ninguno de los dos tiene nada, los dos son igualmente pobres, sino tampoco de racismo, porque en este caso Heathcliff no tiene rasgos gitanos y por tanto este tampoco es un impedimento para que su relación pueda avanzar. En este caso la película se centra simplemente en la diferencia de clases, donde Catherine y Heathcliff son iguales y Edgar Linton se presenta como una alternativa, como una salvación a la que abrazarse para poder salir adelante. Pero la película y el libro tienen muchísimas más diferencias de esta. Una de las más evidentes quizá es la que ya hemos visto, que es el tono. En la película estamos evidenciando un drama romántico como ya hemos podido ver en muchos sitios. Además vemos ciertas escenas que aportan quizá un tono divertido a la película para quitarle en cierta medida carga dramática a la historia, con ciertos toques de humor que ayudan a rebajar la tensión. En este aspecto debo decir que la interpretación de Isabela a mí me pareció maravillosa, creo que lo hace genial y que aporta bastante frescura a lo que es el contexto de la película. Sale muy divertida, tiene un punto entre loco e inocente que creo que funciona y que consigue de alguna forma traspasar y hacer lo suyo de una manera maravillosa. A esto hay que sumarle también otra diferencia que se ha comentado y también criticado mucho, y es el erotismo que tiene la película. Mientras que en el libro Emily Bronte nos muestra
un cierto erotismo muy contenido y prácticamente inexistente para nuestra época, la directora, fiel a su estilo, lo hace de una forma muchísimo más visceral y explícita, sin tampoco ser nada del otro mundo. En este caso, convierte la represión victoriana en un deseo moderno sin tapujos. Además, la película omite por completo el componente religioso y supersticioso que sí que tiene el libro. Ese miedo al diablo que rodea a Heathcliff aquí se sustituye por una trama mucho más vista en la que el niño pobre consigue hacerse rico y vuelve de alguna forma para vengarse y que todos vean lo que ha llegado a conseguir por él mismo. Esto lo que lo convierte es una película más plana y con menos matices, pero a la vez muchísimo más fácil para digerir por todos los públicos. En la película encontramos un arquetipo muchísimo más sencillo, en la que el padre es un personaje torturado por lo que ha vivido y por la miseria que está viviendo actualmente, que se da la bebida y que eso le produce ser muy violenta con todos los que le rodean. Y hay una mezcla en la que por un lado todos se sienten atemorizados ante lo que les pueda llegar a hacer, pero que también sienten hasta cierta vergüenza por su actitud y por cómo se llega a comportar cuando bebe de más. Enroe es violento con casi todos y sin ningún tipo de miramientos. En el libro lo que encontramos es un personaje que, aunque sí que es violento con sus hijos, siente especial predilección por Heathcliff. Y esto es bastante importante porque aunque con sus hijos biológicos sí que vuelque todo su odio, todo su rencor y toda su violencia, Heathcliff es diferente. Esto provoca que el hermano de Catherine, que en la película ni siquiera sale, Hindley, vuelque todo lo que ha aprendido de su padre, es decir, toda esa violencia, todo ese odio en el pobre Heathcliff y que él vaya creciendo poco con ese odio dentro. Al final, tanto Catherine como Hindley lo que hacen es que tienen un rencor enorme tanto por su padre como por Heathcliff y especialmente porque no les trate a los tres por igual. Por eso cuando en el libro el padre muere, es el hijo el que hereda todo y es en ese momento cuando, sin que nadie le proteja, Heathcliff recibe una violencia tremenda por parte de Hindley, sin que en este caso haya nadie que le vaya a proteger. Y como comentaba, otra de las grandes diferencias es que directamente en la película hay muchos personajes que no aparecen. Ya hemos hablado de Hindley por un lado, pero por ejemplo también los hijos, tanto de Catherine como de Heathcliff, en este caso han sido eliminados. La historia se centra solo en lo que es la propia historia de amor de ellos dos. Por tanto, teniendo en cuenta que la historia cambia por completo, no es difícil pensar que el final también es distinto en este caso. En el libro incluso vemos una especie de final feliz en el que la hija de Catherine, que se llama igual que ella, que por cierto son primos, están preparando todo lo necesario para poder casarse. De hecho, Nellie, Elena, tras haber cuidado de prácticamente todos, expresa su felicidad porque ellos dos acaben juntos. En la película, al tratarse solo de los padres, directamente acabamos con el drama de la muerte de Catherine, en el que Heathcliff llora de forma desconsolada. A pesar de todo lo que he comentado y que soy consciente de las carencias de la película, quiero romper de alguna forma una baza en favor de la película. Creo que como obra cinematográfica funciona y creo que está bien que las adaptaciones cinematográficas rompan de alguna forma los esquemas que plantea el libro, aunque sea la historia original. No necesitamos que el cine sea un calco tal cual el papel, porque para eso ya tenemos la lectura. Y además es que en este caso tenemos una gran cantidad de adaptaciones que ya plasmaron a la perfección lo que es el libro. Hay muchísimas adaptaciones de Cumbres Borrascosas. Por tanto, teniendo en cuenta que hay tantas adaptaciones disponible que podemos ver y que están a nuestro alcance, ¿por qué nos genera tanto rechazo? ¿Por qué nos genera tanta indignación el que de repente llegue una directora y quiera hacer algo distinto? Puede que no sea una película perfecta y que puede que tenga muchas cosas que se podrían haber mejorado, pero creo que aún así hay que poner en valor el trabajo que ha hecho la directora. Creo que tiene una versión estética única, que sabe crear atmósferas que te atrapan y que no tiene el miedo a arriesgar lo que sea necesario. La música para mí fue maravillosa, creo que es totalmente envolvente. De hecho, desde que vi la película la tengo prácticamente en loop, escuchándola constantemente porque me gustó mucho. Y por supuesto las interpretaciones. Me ha chocado mucho que hayan criticado por un lado la interpretación de Margot Robbie y Jacob Elordi, porque de verdad creo que lo hacen tremendamente bien en la película. De hecho, hasta se ha criticado que no llegan a tener ningún tipo de química en la película, lo cual me hace plantear si realmente hemos visto la misma versión o no, porque creo que química les sobra, que están increíbles y que sí que hacen un muy buen papel cada uno en su caso. Y de verdad, cuando terminó la película en el cine, lo único que escuchaba era sollozos por parte de una gran cantidad de gente. Entonces, eso ya tiene que significar algo, tanto si te guste que hayan hecho ciertas modificaciones y cambios en la historia original,
como si no. En definitiva, creo que la versión de Cumbres Borrascosas de Meral Fennell es una versión alternativa, eso no lo podemos dudar nadie. Es una reinterpretación estética que prefiere de alguna forma el impacto visual antes que abordar lo que es la profundidad técnica del libro. De hecho, hubo un elemento que me gustó bastante, que fue lo de la casa de muñecas, que sí que me hubiera gustado que profundizaran un poco más porque creo que tenía mucho juego y que se quedó en pequeños detalles, pero me gustó mucho que lo incorporaran en la película. Y de verdad, en un mundo lleno, plagado de adaptaciones cinematográficas, en formato cómic, en formato serie, en formato película, que Fennell se haya llegado a atrever a hacer algo distinto y crear su propia Cumbres Borrascosas, creo que es algo que al menos deberíamos agradecer, por mucho que nos sintamos dolidos por no ver de forma tal cual, literal, lo que leímos en el libro. ¿Tú qué opinas sobre ello? Déjamelo en comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.